Estos temas ya van a empezar a ser como preparación para su examen final. Recuerden que es colegiado, ¿vale? En esta ocasión vamos a ver en este video la introducción y un poquito del chismecito que nos gusta a todos sobre lo que se conoce ahora como deficiencia de arginina vasopresina, previamente llamado diabetes insípida central. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito de números, intro y el chismecito de por qué le cambiaron el nombre. Bien, a manera de introducción, este nombre este cambio de nombre se hizo para evitar confusión con diabetes mellitus. Ahorita vamos a tocar un poquito o vamos a ahondar un poquito más en el tema. Engloba lo que conocemos el síndrome poliuria polidipsia, o sea, mucha orina con mucha sed, ¿de acuerdo? Y este síndrome de polidipsia poliuria, no, poliuria, sí, polidipsia poliuria, puede englobar tres enfermedades importantes. Uno, deficiencia de arginina vasopresina, antes llamado diabetes insípida central. 2. Resistencia a arginina vasopresina, antes llamado diabetes insípida nefrogénica. Y finalmente, polidipsia primaria. Seguimos con la introducción. Existen ya pruebas específicas que nos pueden ayudar para el diagnóstico diferencial, o sea, para diferenciar de una deficiencia a una resistencia a que el paciente se esté tomando un exceso de agua libre. Ahora, el tratamiento va a depender de la causa, no es lo mismo que haya una mutación a nivel renal a que no se produzca la hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de números, pero el foco de la clase, el enfoque va a ser dirigido hacia la deficiencia de arginina vasopresina, o sea, diabetes insípida central, que es para endocrino lo que a ustedes les importa para su semestre. Bien, hablando ya de deficiencia de arginina vasopresina, tiene una prevalencia de 1 en 25,000, o sea, es muy rara. La prevalencia va a ser similar entre hombres y mujeres. La mayor edad de inicio va a ser en pacientes pediátricos o edad de presentación, y hasta el 64% de los pacientes, a pesar de estar en tratamiento, refieren una disminución en la calidad de vida en una de las encuestas más importantes que se ha publicado de pacientes con deficiencia de arginina vasopresina. Bien, vamos a repasar un poquito la fisiología normal de por qué o cómo responde normalmente la hormona antidiurética y puede o no, o bueno, en la mayoría de nosotros no va a provocar una deficiencia o insuficiencia o diabetes insípida, ¿vale? Bien, entonces cualquiera de nosotros, si pierde volumen o pierde líquido libre por una deshidratación, por una hemorragia, que sería como lo más cotidiano, lo más común, entonces va a activar señales a nivel del hipotálamo, del osmostato. Al haber una elevación de sodio y de la osmolaridad plasmática, va a detonar señales. ¿Para qué? Para que desde el hipotálamo se empiece a producir la hormona antidiurética. Nuevamente, pierdes líquido libre, pierdes volumen. Esto se refleja con una elevación de sodio plasmático, osmolaridad plasmática, y esto va a liberar a la hormona antidiurética. Recuerda que la hormona antidiurética se produce a nivel hipofisiario, pero se produce más bien, no se produce a nivel hipofisiario, se produce a nivel hipotalámico, baja por el tallo hipofisiario y se secreta a nivel de la neurohipófisis, de la hipófisis posterior, ¿de acuerdo? La arginina vasopresina u hormona antidiurética va a ir hacia los conductos colectores del riñón para aumentar o elevar la reabsorción de líquido libre, de agua. Bien, entonces el nombre. ¿De dónde viene el nombre? El nombre inicial de diabetes insípida, ¿vale? Entonces, diabetes viene de sifón o paso de agua de sifón, descrito desde el año 200 antes de Cristo, ¿vale? Todos estos tienen raíces latinas y griegas, ¿vale? Mellitus viene de la referencia dulce como la miel, que fue acuñado en 1765 en Londres, y insípidos viene de la definición de sin sabor, que también fue acuñado este término en 1794 también en el Reino Unido. Entonces, diabetes mellitus es paso de agua, mucha orina, que es dulce, y diabetes insípida era paso de agua, mucha agua, pero que no tiene sabor, que no es azucarada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, viene el chismecito, y para el chismecito recuerda que necesitamos jabón para tallar, ¿va? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanta necesidad o tanta premura de cambiar el nombre? Entonces, primer caso, y este es el caso que detonó todo lo que sabemos ahora,
¿vale? Se trataba, o más bien corría el año 2009. Y entonces en Estados Unidos se juraba el primer presidente afroamericano. Por ahí un piloto muy intenso, apellidado Sully, aterrizó un avión en un lago. Se creó Bitcoin y se nos fue el rey del pop. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? En Londres, en un hospital, se internó un hombre de 22 años. Bueno, fue en el Reino Unido, no específicamente en Londres, ¿vale? Este hombre se ingresó programado para una artroplastia de cadera. ¿Por qué? Porque tendría antecedente de necrosis avascular de cadera por uso crónico de glucocorticoides. ¿Por qué un hombre de 22 años tenía uso crónico de glucocorticoides? Pues porque el paciente tenía panhipopituitarismo, o sea, no producía hormona antidiurética por un antecedente de germinoma en la infancia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nunca se interconsultó a un endocrino, aunque el paciente refirió estos antecedentes en su internamiento. Y entonces el paciente se operó. En el postoperatorio mediato, vamos a llamarle en las primeras horas del postoperatorio, el paciente empezó a presentar datos de confusión. Personal de enfermería, médicos de guardia lo confundieron con un síndrome de dependencia a sustancias. En este caso la sospecha era el consumo de cannabis. Se interconsultó a psiquiatría, quien como que formalizó o reforzó este diagnóstico. Sin embargo, el paciente seguía mal y se sentía muy mal. De hecho, tenía mucha sed, tanta sed que le llamó a la policía. Y cuando hace la llamada a la policía, queda registrado la frase que dice así, y cito: estoy tan sediento y ellos no me están dando nada de tomar. Por lo que la policía acude al hospital, el personal de enfermería, médicos de guardia, le dan calma o seguridad a los policías de que todo se está haciendo de manera adecuada, que solamente es porque tiene dependencia a sustancias, y con eso todo queda, ¿vale? Como que se calma la situación. Sin embargo, el paciente sigue mal. A las 24 horas del postoperatorio, el paciente presenta en los estudios basales niveles de sodio de 149. A las 48 horas, el mismo paciente eleva sodio hasta 167 miliequivalentes litro. Posteriormente, en las siguientes horas, el paciente entra en paro cardíaco y muere. Empiezan los litigios, las demandas, todas estas situaciones médico-legales, pero pasa mucho tiempo. Esto fue en 2009 y no fue hasta 2016, 7 años después, para que se levantara una alerta de seguridad a pacientes por el Instituto Nacional de Salud de Inglaterra, en las que se intentaba prevenir el riesgo de daño o muerte cuando no se les da desmopresina, que es el tratamiento de la deficiencia de arginina vasopresina, en este caso previamente llamada diabetes insípida, para mejorar, digamos, los niveles de sodio, o sea, para mantener al paciente estable en el equilibrio o en el estado hidroelectrolítico, ¿vale? Bien, ahora, ¿por qué cambiar el nombre? Se hizo una encuesta en 2020, una de las encuestas más importantes que se ha hecho a todo el grupo de pacientes con diabetes insípida en ese momento, y los pacientes refirieron, hasta el 87% de los pacientes refirió que habían recibido un mal tratamiento de inicio. El 84% refirió que los médicos de primer contacto e inclusive sus médicos especialistas tenían un pobre conocimiento de su enfermedad, y el 80% refirió que personal de enfermería, personal médico, médicos de primer contacto, especialistas, podían tener confusión o podían confundir su tipo de diabetes. Por esa razón, el 85% de los pacientes que respondió a esta encuesta, pues no es que haya votado, pero sí refirió que le gustaría un cambio de nombre de la enfermedad para que no hubiera esta confusión con diabetes mellitus. ¿Va? Bien, de tal manera que fue hasta el año 2022, o sea, vean cuántos años han pasado, 13 años, para que tanto la Sociedad de Endocrinología como la Oxford y digamos que el Reino Unido, los americanos y algunos europeos formaron un grupo de trabajo para cambiarle el nombre. Yo antes particularmente pensaba que era una exageración cambiar de nombre. Sin embargo, yo tuve la fortuna de hacer la especialidad, la subespecialidad en endocrino. Entonces,
Esto para mí se me hace rutinario. Sin embargo, claramente sí puede haber confusión con todo el personal, incluidos los subespecialistas, que no sabemos manejar o no tenemos toda la información de esto. Muy bien, entonces ya terminamos la parte inicial, el video inicial. Vamos a continuar en el siguiente con las causas y el diagnóstico.